Eh, no sé cuánto van. ¿Cuánto van? No sé. Yo solo sé que le agradezco a todos ustedes por su confianza. Ay, se me metió esto en la boca. Le agradezco a todos ustedes por su confianza. Y mañana venimos con algo muy bueno. Algo muy bueno. Algo muy, muy bueno venimos. Dios mediante. Yo acabo de soltar un secretico. Mira cómo están cantando bingo ahí. Acabo de soltar un secretito en Facebook. Se lo voy a contar a ustedes también. Saludo a mi gente en España. Claro que sí. Saludo a mi gente bella de España. Estaba haciéndome mi barbita para ustedes. Para estar presentable, usted sabe. Mañana tengo suerte, no jugué hoy. Tranquila, tranquila, Sandra, tranquila. Tranquila. Vamos a dejar que las cosas fluyan. Vamos a dejar que las cosas fluyan. Van a fluir. Para ti, para todos nosotros, van a fluir las cosas. ¿Ok? No, fui a ponerme... Tú dijiste que me puse más guapo, yo no sé, parece que es verdad. Me quité un par de años de encima, ¿eh? Cuando yo voy allá y me dan mi tinte. Ah, Jenny estaba en Facebook y vino para acá, ¿viste? Cuando me dan mi tinte, me pongo yo de 21 de nuevo. Ahí empieza todo el mundo, el charquero, la vaina. Bueno. Y se pone todo el mundo loco. Ay, ese moreno. Ay, cuando estaba así, yo me acuerdo. Tú me votarás. ¿Por qué? Luisa, ¿cómo estás de España? ¿Cómo estás, mi amor? Señores, si uno como se pone como que... Pero imagínate, yo lo que necesito es que me pongan pelo, Tiene que quedarse como es, no, así, metida de cabeza en gasolina. ¿Cómo así en gasolina? Ah, isolina. Ah, isolina, mi amor, ¿cómo tú estás? Ve allá. Señores, yo voy a hacer una sesión con Isolina para que Isolina les presente los últimos modelos que ella tiene. ¿Qué tú crees, Isolina? Si hacemos una sesión en vivo contigo para que tú le presentes los últimos modelos que te han llegado. Y vamos a poner a Isolina a modelar los últimos modelos que le han llegado. Ahí sí es verdad que va a crecer este canal. Y se ve más elegante cuando es casado. Bueno, señores, yo aquí soy casado. ¿Que quitaste qué? Quítate la tienda, no relaje. No relaje. Pero ¿por qué la quitaste, mija? No. Miren, yo soy un hombre. Yo soy un hombre, para que usted entienda, mire, porque ya yo tengo cédula. Ya yo tengo cédula. Mire, ya yo tengo cédula. Y mi cédula. ¿Verdad? Yo tengo cédula ya. Miren aquí. Parezco, no voy a decir lo que parezco, pero me veo que estoy comido. Y aquí en mi cédula. En mi cédula. Yo no sé qué se puede mostrar o no aquí. Yo no sé. No sé lo que puedan hacer con esta información. Pero en mi cédula, aquí dice,
Aquí dice mi profesión y dice mi estado. Ahí dice que soy mercadólogo y ahí dice que soy soltero. Mercadólogo dice ahí y dice que soy soltero en República Dominicana, papá. Eso, bueno, me pusieron soltero en RD. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Miren ahí, miren. Ahí dice mercadólogo y que dice soltero. Ay, papá, yo puedo llegar a cualquier lado y decir, y me preguntan, óyeme, ¿y usted casado? No, mi amor, mira mi cédula, por favor. No me hables más. Mira mi cédula. ¿Qué tú quieres saber de mí? Toma. Yo llegué aquí, Joana estaba aquí ya conmigo, yo no sé por qué. Porque yo grabé en un club que yo grabé, habían unas mujeres detrás que estaban sirviendo mesa y Joana dice que yo estaba grabando a esas mujeres. Esas mujeres estaban detrás de mí y yo ni cuenta me di, como ustedes podrán percatarse en el video. Yo no sabía que esas jóvenes estaban ahí. Yo vi 4 glúteos, 2 pares de glúteos que estaban detrás y yo pensé que eso estaba de decoración ahí en el bar. Pero yo no sabía que eran 2 jóvenes que estaban trabajando ahí con poca ropa. Entonces, cuando yo llegué acá, me encuentro una situación como que están quillados conmigo por algo que yo hice y yo no sé por qué están quillados conmigo. ¿Usted cree que sabe, Sandra? No, tenían poca. Yo me sentí mal. Yo le voy a decir la verdad. Yo me sentí mal. Porque la intuición mía automáticamente era de ayudarla. Pero como yo no hablo con mujeres así por así, vengo cantando por ahí, gracias a Dios. Agradécale a Dios. No confíe en hombre, ¿ok? Pero sí, imagínate. Las mujeres en Estados Unidos no se pueden poner con esas cosas porque saben que uno va para el país donde están las mujeres todas hechas, casi. No todas. Entonces, si usted se va a poner con eso, porque donde quiera que usted se tire una foto, aparece una joven detrás con los bracitos como un patico, así, con su cuerpo hecho, Entonces, uno no puede quillarse. ¿Dónde me voy a tirar fotos? No puedo tirarme fotos en ningún lado. Porque se aparece alguien detrás. Usted lo que estaba era chequeando glúteos por ahí. Es más, le puedo decir que cada vez que pasaba una persona caminando así en una discoteca o en un club con poca ropa, yo miraba hacia el otro lado. Desgraciadamente también venía otra por ahí. Pero son cosas que yo no puedo controlar. Ay, muchas gracias. Joana, tú eres la que controla ahí. Bueno, imagínense, yo estoy casi para Santo Domingo. Le estoy diciendo que en Santo Domingo yo soy un hombre soltero. Dice ahí mi cédula. Mi cédula dice que yo soy soltero en Santo Domingo. Yo me puedo casar de nuevo. No, pues yo llegué aquí y encontré los ánimos caldeados. Yo dije, demonios, ¿qué es lo que sucede?
Está botado. ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estará mi primavera? ¿Mm? No seas así. Ustedes saben que yo estoy chelchando. Ustedes saben que yo estoy relajado. Estoy relajando. Me siento cómodo. Y estoy pues relajando con ustedes. Denle like al video, por favor, para que puedan seguir viendo mis próximos videos. Ustedes saben que yo entro aquí, comento con ustedes. Le doy ideas. Usted es un hombre de una sola mujer, una sola esposa, correcto. Yo soy un hombre de una sola esposa. De una sola esposa. Eso es correcto. Olga Roja, ¿cómo tú estás, mi amor? Bueno, pero en tu próximo viaje, llévate a tu esposa. Pero ella fue la que no pudo ir por el trabajo. Imagínense. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar los dos aquí. Salte, brinque y date. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ya di mi like, muchas gracias, muchas gracias. Les voy a decir el secretito. ¿Están ready para el secretito? Miren, déjenme saber si están ready para el secretito. Una sola esposa no es una sola mujer. Una sola esposa. Yo soy un hombre de una sola esposa. Hay otras comunidades donde los hombres tienen más de una esposa. En mi caso, yo soy un hombre de una sola esposa. Una sola esposa. Para eso fue que yo firmé un papel. Yo firmé un papel que iba a tener una sola esposa. Hasta que la muerte nos separe. Una sola esposa. Ya. Bueno. Entonces no me vengan a enredar, no, que mujer, que novia, que querida. Tense quietos porque ustedes dañan la vaina después. Joana viene, se pone a ver este video y hay un problema. No, que explícame ahora, ¿y qué es esto? Que una esposa, que esto y que lo otro, ¿me entiendes? Las esposas son... Sí, las esposas son las que le ponen a uno aquí. Señores, este es el secretico, miren. Cuando usted... Bueno, patria, te fuiste lejos. Así que debe ser, sí. Pero miren, le voy a decir una cosa. Hay juventud. Este es el secreto, miren. Cuando ustedes vean de la mayoría de mis estrategias, ustedes vean que salgan 3 números o más de 3 números en un solo día, más de 3 números en un solo día, al otro día debe de venir una jugada de esa estrategia. ¿Me entendieron? Si usted ve que caen más de 3 jugadas en un día, al otro día debe de venir una jugada de esa estrategia. Eso se aplica a la mayoría de mis estrategias. Es un secretito que si usted lo aplica en sus jugadas, usted me lo va a agradecer. Como me va a agradecer lo que le enseñé hoy. Ok. Así que los voy a dejar. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Muy valioso para mí. Es un placer, de verdad, que usted se tome el tiempo de venir aquí, de darle like, de suscribirse al canal. Para mí es muy valioso. Es una bendición el que yo pueda venir por acá y aportarle a usted también con estas jugadas. Esa es la moda ahora, con una uña pintada. Bueno, cada quien... Señores, yo soy un hombre de 42 años. Yo puedo decidir lo que yo quiera hacer con mi cuerpo. Si yo ahorita quiero venir y pintarme
del color que yo quiera. Es mi decisión, es mi opinión. No se quillen conmigo por eso. Si yo tuviera la uña dañada, me estuvieran criticando porque tengo una uña dañada. Si me faltara un dedo, me estuvieran criticando porque me falta un dedo. Entonces, que yo me haya pintado una uña me hace peor persona. Una uña, por una uña, usted me juzga a mí completo, por una uña. Vamos a pensar eso. Dios me lo bendiga a todos. Bye.